Era domingo por la noche, y el cielo de Reynosa estaba cubierto por una neblina densa que parecía presagiar algo oscuro. Eran las 21:30 horas cuando 5 jóvenes músicos, integrantes del grupo fugitivo, se subieron a su camioneta negra. Tenían una presentación privada en la colonia Riberas del Río. Era un evento especial, contratado con anticipación. El ambiente en el vehículo era animado. Bromeaban entre ellos, afinaban mentalmente sus instrumentos, repasaban los temas que tocarían. No imaginaban que estaban a punto de desaparecer sin dejar rastro. A las 22:00 horas, según las primeras investigaciones, perdieron todo contacto. Ni llamadas, ni mensajes, ni señales. Nada. El teléfono del representante legal, Líban Ediberto Solís, fue el primero en apagarse. Luego, uno a uno, los dispositivos del resto se desconectaron. La camioneta, una SUV negra modelo reciente, tampoco volvió a aparecer en las cámaras de vigilancia. La ciudad, acostumbrada al murmullo de las calles, empezó a susurrar rumores: secuestro, levantón, ajuste de cuentas. Pero nadie sabía con certeza qué había ocurrido. Si te interesan historias reales que revelan las verdades ocultas del crimen organizado, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Aquí desentrañamos lo que muchos prefieren callar. El lunes por la mañana, los familiares comenzaron a movilizarse. Llamadas desesperadas a la policía, a hospitales, a conocidos. La primera en alzar la voz fue la madre de Francisco Xavier Vázquez Osorio, el vocalista. Acudió a la Fiscalía de Tamaulipas con una fotografía en la mano y una súplica: mi hijo no es delincuente, es músico. Solo queremos saber dónde está. La noticia se esparció como pólvora. Las redes sociales ardieron con publicaciones, imágenes, cadenas de mensajes pidiendo ayuda para encontrarlos. ¿Dónde está Grupo Fugitivo? Se convirtió en tendencia regional. Los seguidores de la banda, conocidos por su estilo norteño romántico, no podían creer lo que pasaba. ¿Cómo un grupo musical, amado por su comunidad, podía esfumarse así? El martes, un rayo de esperanza se encendió. Una patrulla encontró una camioneta abandonada a las afueras de Reynosa. Coincidía con la descripción: SUV negra, cristales polarizados, placas registradas a nombre del representante del grupo. Sin embargo, al revisar el interior, no había sangre, ni señales de lucha, ni indicios de que los músicos hubieran estado ahí recientemente. Solo un papel arrugado en el asiento del copiloto con la dirección de la supuesta fiesta. La incertidumbre crecía. En las calles la gente comenzaba a murmurar nombres, apodos, posibles responsables. La colonia Riberas del Río no era precisamente un lugar tranquilo. Desde hace años se sabía que era zona de influencia del Cártel del Golfo, y más específicamente del grupo conocido como Los Metros. El miércoles los familiares se organizaron, marcharon hasta el puente internacional FAR. Cargaban pancartas, fotos de los desaparecidos, instrumentos musicales. Ellos solo cantaban: no merecen esto, gritaba una joven, prima de uno de los músicos. Los medios nacionales comenzaron a cubrir la noticia. Se volvió imposible de ignorar. Las autoridades, hasta ese momento inertes, anunciaron una investigación formal. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas prometió resultados. Sin embargo, los padres no confiaban. Años de impunidad les habían enseñado a no creer en promesas. Algunos decidieron buscar por su cuenta. Visitaron terrenos baldíos, casas abandonadas, hablaron con contactos arriesgados. Nada, solo silencio. Cada día que pasaba era un golpe al corazón. Uno de los integrantes, Nemesio Antonio Durán Rodríguez, cumplía 22 años el jueves. Su madre llevó un pastel a la plaza donde solían ensayar. Lo dejó sobre una mesa vacía y encendió una vela. «Aquí te esperamos, hijo», murmuró. El jueves por la tarde, los rumores se intensificaron. Se hablaba de un hallazgo en el ejido Los Longoria, una ladrillera abandonada. Humo, olores extraños, movimiento de fuerzas de seguridad. La noticia aún no era oficial,
Pero los familiares ya temían lo peor. Se acercaron al lugar, pero los retuvieron. No les permitieron ver nada. Lo que comenzó como una noche cualquiera para un grupo de músicos talentosos se transformó en una pesadilla sin nombre. Y en ese punto, nadie sabía aún que detrás de su desaparición se tejía una red oscura de celos, traiciones y pactos criminales que involucraban a uno de los hombres más temidos del noreste mexicano, el M-40. El jueves por la noche, finalmente, la Fiscalía de Tamaulipas rompió el silencio. En una breve conferencia de prensa, el fiscal Irving Barrios Mojica confirmó lo que hasta entonces solo eran rumores. Se habían localizado 5 cuerpos sin vida en una ladrillera del ejido Los Longoria. Estaban calcinados, irreconocibles. Junto a los restos se hallaron fragmentos de instrumentos musicales y vestigios de ropa que coincidían con la descripción de los músicos del grupo fugitivo. La noticia cayó como un puñal en el corazón de las familias, pero lejos de cerrar la herida, esta declaración abrió aún más preguntas. ¿Cómo sabían que eran ellos si no habían hecho pruebas genéticas? ¿Por qué no habían notificado personalmente a los familiares? ¿Qué hacían en ese lugar? El ambiente, ya cargado de dolor, se llenó de desconfianza. Clara M. Liscano, tía de uno de los músicos, publicó en su cuenta de Facebook una declaración contundente. Mentira. No nos han dicho nada. Ni siquiera hay pruebas de ADN. Es mentira. Difundan, por favor. Los papás estamos buscando y hablando con la Fiscalía de Victoria y los cuerpos no son de nosotros. Aún no nos confirman nada. Las redes volvieron a encenderse. La comunidad, que había acompañado a las familias en la búsqueda, comenzó a exigir claridad. Queremos pruebas, no palabras, se leía en una de las pancartas que aparecieron frente al edificio de la Fiscalía. Las madres, indignadas, relataban cómo las autoridades se negaban a brindar información. Algunas aseguraban haber estado presentes en parte de la búsqueda, sin haber recibido confirmación alguna sobre los cuerpos. Una de ellas, con voz entrecortada, gritó frente a los reporteros: «Queremos saber por qué la Fiscalía dice que mi hijo está muerto. No saben si es él. No tienen mi ADN. No lo he visto». Otra mujer, más firme, añadió: «Vamos a hacer lo que sea por encontrarlos. Ni modo. No vamos a esperar sentadas aquí afuera. Tenemos que buscarlos y encontrarlos vivos». La versión oficial de los hechos comenzaba a desmoronarse. La falta de pruebas científicas, la premura de los anuncios, la poca sensibilidad hacia las familias, todo apuntaba a un intento desesperado de cerrar un caso que, por su impacto mediático, exigía resultados inmediatos. Pero los familiares no estaban dispuestos a aceptar una verdad impuesta. En medio de la confusión, emergió una teoría inquietante: un posible conflicto sentimental. Según esta línea de investigación, uno de los músicos habría sostenido una relación con una mujer vinculada a un hombre poderoso en la región. Los celos, alimentados por el ego y el control territorial, habrían desatado una reacción violenta. Una historia antigua en los territorios dominados por el crimen, el honor mal entendido, la posesión disfrazada de amor y la brutalidad como respuesta. La idea fue alimentada por testimonios anónimos que comenzaron a circular entre los reporteros locales. En ellos se mencionaba a un hombre con historial delictivo, vinculado a uno de los brazos más violentos del Cártel del Golfo. Un nombre comenzó a repetirse, con temor y cautela: el M-40. Pero aún era pronto para saber más. Las autoridades se mantenían herméticas. En lugar de transparencia, ofrecían frases vacías: «La investigación sigue en curso. Estamos analizando todas las líneas. La prioridad es brindar justicia a las víctimas». Palabras que, lejos de consolar, irritaban. Para los padres, cada minuto sin respuestas era una condena. El sábado se anunció la detención de 9 personas, presuntamente implicadas en la desaparición y asesinato del grupo. Junto a ellas, se aseguraron 2 vehículos y varias armas de alto calibre. La noticia parecía una señal de avance, pero la identidad de los detenidos
no fue revelada de inmediato, tampoco su relación concreta con los músicos. Los familiares, reunidos en una pequeña casa de Reynosa, apenas reaccionaron. Estaban agotados. Habían llorado, gritado, exigido, y seguían sin saber si los cuerpos encontrados eran realmente sus hijos. La incertidumbre era una forma cruel de tortura. «No queremos más nombres, queremos verdades», dijo el padre de Víctor Manuel Garza Cervantes. En los pasillos del poder se comenzaba a gestar una presión distinta. Ya no bastaba con un operativo, la opinión pública exigía una explicación. Y en el centro de esa exigencia, una figura empezaba a sonar con fuerza. Alguien con experiencia, con firmeza, con autoridad. Un hombre que no se dejaba doblar por amenazas ni por pactos en la sombra. El nombre de Omar García Harfuch empezaba a circular, y con él, la esperanza de que alguien finalmente rompiera el cerco de silencio y revelara la verdad. El nombre que empezó a repetirse en voz baja entre los investigadores, periodistas y familiares tenía un peso siniestro en Tamaulipas: Ulises Raga Ortiz. Más conocido como el Fayuca o el Metro 40, este hombre no era un sicario cualquiera. Era una figura temida, líder visible de los Metros, una de las facciones más violentas del Cártel del Golfo. Controlaba zonas estratégicas de Reynosa y Río Bravo, manejaba rutas de trasiego, ordenaba ejecuciones y, sobre todo, sabía moverse entre las sombras sin dejar huella. Las autoridades estatales lo conocían. Su nombre figuraba en expedientes desde al menos 2023, cuando fue vinculado con el asesinato de 2 agentes estatales y un ataque coordinado contra el sistema de videovigilancia C5I. En esa ocasión, hombres armados destruyeron 14 postes de cámaras con maquinaria pesada, armas largas y vehículos modificados. Fue un mensaje claro: aquí manda el M40. Sin embargo, pese a la gravedad de los hechos, Ulises fue liberado poco después de ser capturado. No había orden de aprehensión en su contra. Un tecnicismo legal que evidenció la fragilidad del sistema judicial frente al poder del crimen organizado. Las denuncias en redes sociales no se hicieron esperar. La cuenta de X o Furia Negra 77 publicó: fue liberado por jueces, además que no contaba con orden de aprehensión, y el delegado de FGR México, con MPF, lo apoyó para que solo firmara. Este episodio marcó un punto de inflexión. Desde entonces, muchos lo consideraban intocable. Su influencia se extendía más allá del territorio, alcanzaba despachos, juzgados, ministerios públicos, y esa misma red, silenciosa y efectiva, parecía haberle permitido mantenerse libre hasta ahora. Porque en el caso del grupo fugitivo todo apuntaba a que él había dado la orden. No se trataba de un crimen común. La forma en que fueron secuestrados, la elección del sitio para ejecutar y quemar los cuerpos, el mensaje implícito detrás del acto, revelaban una firma conocida por quienes entienden el lenguaje del narco. Fue el M40. Diversas fuentes coinciden en que el motivo del crimen pudo haber sido personal. Un asunto de celos, de control, de venganza. Uno de los músicos, se decía, habría tenido una relación cercana con una joven vinculada a Ulises. En el mundo de los cárteles, eso no se perdona. No importa si eres civil, músico o adolescente. Si tocas lo que consideran suyo, pagas. Pero lo más impactante no fue su presunta autoría. Fue lo que ocurrió después. En un movimiento inusual, incluso para los estándares del crimen organizado, el propio Cártel del Golfo habría decidido entregar a el M40. La presión social, el escándalo mediático, las marchas, los reclamos internacionales, todo se acumuló. Y el cártel, que prefiere operar sin llamar la atención, entendió que mantenerlo libre era un riesgo. Según reportes del semanario Z Tijuana, el cártel pactó su entrega. Lo señalaron como el autor intelectual del crimen y permitieron su detención en una zona previamente acordada. Pero ese tipo de entregas no son limpias ni transparentes.
No se firman documentos, no hay registros oficiales, y por eso hasta el momento su nombre no aparece en el Registro Nacional de Detenciones. Esto ha generado una nueva ola de incertidumbre. ¿Está realmente detenido? ¿O fue solo una jugada para calmar los ánimos y luego soltarlo en silencio? Las familias no tienen respuestas. La sociedad tampoco. Lo que está claro es que detrás de este crimen no hay solo violencia. Hay una red tejida con poder, miedo y complicidad institucional. En los pasillos de la Fiscalía, algunos agentes empezaron a hablar de una estructura paralela que protegía a Ulises. Jueces, fiscales, policías, todos con temor o intereses. No se trataba solo de un criminal. Era un nodo central en una red que se alimenta de silencio y muerte. Y así, mientras los padres del grupo fugitivo seguían exigiendo pruebas y la opinión pública reclamaba justicia, una verdad inquietante se hacía evidente. Para desmantelar esta red, no bastaba con detener a el M40. Era necesario algo más. Alguien con el valor de romper la cadena desde dentro. La presión crecía, las cámaras apuntaban. Y en ese clima de tensión se tomó una decisión desde las más altas esferas. Había llegado el momento de intervenir, pero esta vez no sería un operativo cualquiera. Se requería experiencia, estrategia y mano firme. Alguien pronunció su nombre con firmeza: Harfuch. Cuando la noticia de que el M40 podía estar involucrado en el multihomicidio del grupo fugitivo llegó a los despachos de Ciudad de México, la respuesta no se hizo esperar. El caso ya no era solo un problema local, era un símbolo de impunidad, corrupción y miedo. La sociedad exigía algo más que palabras. Y entonces, desde el alto mando, se tomó una decisión que cambiaría el curso de la investigación. Omar García Harfuch sería asignado para intervenir. Su nombre resonó con fuerza. Era conocido por su historial impecable en operativos de alto riesgo. Había enfrentado emboscadas, sobrevivido a ataques y desarticulado células completas de cárteles en la capital. Tenía reputación de no doblarse, de actuar con inteligencia y contundencia. No venía a dialogar, venía a limpiar. Su llegada a Tamaulipas fue discreta, pero su presencia se sintió de inmediato. En menos de 24 horas, reorganizó los mandos operativos, solicitó acceso directo a los expedientes del caso y activó un plan conjunto con la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional. Su enfoque era claro: inteligencia primero, acción después. Lo primero que descubrió fue alarmante. Había contradicciones internas entre las versiones de la Fiscalía Estatal, declaraciones manipuladas y pruebas mal resguardadas. Algunos registros claves del caso del grupo fugitivo habían sido alterados o simplemente desaparecieron. Harfuch lo sabía. No se trataba solo de atrapar a un criminal. Era necesario enfrentarse a una red institucional podrida desde dentro. Con su equipo de confianza, comenzó a trazar la estructura operativa de los metros. Mediante cruces de llamadas, rastreos de geolocalización y testimonios protegidos, fue dibujando un mapa completo de cómo se había planeado y ejecutado la desaparición de los músicos. Lo que encontró era más que un crimen de venganza. Fue una operación deliberada, con participación de varios eslabones del cártel, apoyo de actores externos y un encubrimiento sistemático por parte de autoridades locales. Una madrugada, después de interceptar una comunicación crítica, Harfuch dio la orden. Un operativo relámpago en 3 colonias clave de Reynosa terminó con la detención de 9 sujetos, entre ellos 2 operadores directos de el M40. En sus domicilios se encontraron armas de alto poder, teléfonos con información sensible, vehículos clonados y fotografías del grupo fugitivo tomadas días antes de su desaparición. Los interrogatorios confirmaron lo que se sospechaba. Ulises Raga Ortiz había ordenado el secuestro. Lo había hecho personalmente, no por encargo, no por presión. Lo decidió él. Según los detenidos, estaba fuera de control, paranoico, celoso. Veía amenazas en todos lados
y quería enviar un mensaje claro. Nadie se metía con su entorno, ni siquiera en el terreno sentimental. Esta revelación fue clave. Harfuch reunió la información, la contrastó con los datos obtenidos en campo y presentó un informe directo al gobierno federal. En él, no solo confirmaba la implicación de el M40, sino que detallaba cómo fue protegido en su momento por jueces y funcionarios estatales. Era una acusación frontal, sin espacio para ambigüedades. A pesar de la gravedad de los señalamientos, Harfuch no se detuvo ahí. Solicitó formalmente que la investigación pasara a manos de la Fiscalía General de la República. Argumentó que la magnitud del encubrimiento y la peligrosidad de la red exigían una acción coordinada a nivel nacional. Su petición fue aceptada. Mientras tanto, en Reynosa, las familias de los músicos empezaban a sentir un cambio. Por primera vez desde el inicio del caso, alguien parecía escucharles, actuar con firmeza y sin miedo. Harfuch se reunió con ellos en privado. No hizo promesas vacías. Les habló con claridad. Les mostró partes del expediente. Les explicó lo que había encontrado. Y se comprometió a ir hasta el fondo, sin importar a quién tuviera que enfrentar. Fue en esa reunión donde los padres, por primera vez, dejaron caer las lágrimas no solo de dolor, sino de alivio. No queremos venganza, queremos justicia, dijo la madre de Líban Ediberto Solís. Y por primera vez, esas palabras no sonaron huecas. Había una intención real detrás, una voluntad imparable. El cerco sobre el M40 se cerraba. Sus cómplices comenzaban a caer. Las rutas de escape se reducían, pero aún faltaba una pieza, la más importante, y Harfuch ya tenía el plan. El cerco sobre Ulises Raga Ortiz, alias el M40, se cerró el viernes a las 3:45 de la madrugada. Una operación quirúrgica encabezada por fuerzas especiales de la Marina, con inteligencia coordinada por el equipo de Harfuch, dio con su paradero en una casa de seguridad en la periferia de Matamoros. No hubo intercambio de disparos. Lo encontraron dormido, rodeado de escoltas que no alcanzaron a reaccionar. La detención fue rápida, limpia, definitiva. La noticia sacudió a todo el país. Medios nacionales abrieron sus portadas con el rostro del criminal. Las redes se inundaron de mensajes que mezclaban alivio, rabia y dolor. Las familias de los músicos se abrazaron en silencio. Era una victoria amarga, porque sus hijos ya no volverían, pero por primera vez desde aquella noche maldita, sentían que el sistema no les había fallado del todo. Harfuch, fiel a su estilo, no buscó protagonismo. Apareció solo para confirmar la captura, detallar los cargos y garantizar que esta vez no habría tecnicismos ni protección institucional. La Fiscalía General de la República inició el proceso penal con una carpeta sólida, nutrida por pruebas directas, testimonios, rastreos y evidencia digital incuestionable. Nadie pondría en duda la responsabilidad de el M40. Simultáneamente, se ordenaron revisiones internas en la Fiscalía de Tamaulipas. Varios funcionarios fueron suspendidos. Algunos ya enfrentan cargos por encubrimiento, destrucción de evidencia y omisión de funciones. Las instituciones, presionadas por la opinión pública, comenzaron un lento proceso de depuración. Harfuch dejó claro que no se trataba solo de un caso aislado, sino del inicio de una transformación que debía extenderse a todo el país. Las pruebas de ADN finalmente fueron realizadas de manera formal, con la presencia de peritos independientes y la participación directa de los familiares. Los resultados confirmaron lo que ya era un secreto a gritos. Los 5 cuerpos encontrados en la ladrillera correspondían, sin lugar a dudas, a los integrantes del grupo fugitivo. El resultado fue devastador, pero también trajo una cierta paz. Los padres ya no vivían entre la esperanza y el horror. Sabían, lloraban con la certeza que antes les fue negada. Y con esa verdad en la mano, comenzaron a construir algo más grande que la rabia: memoria. En el Centro Cultural de Reynosa se organizó un concierto homenaje.
Participaron músicos de toda la región, incluso de otros estados. Se interpretaron los temas que el grupo fugitivo solía tocar, pero también canciones inéditas compuestas en su honor. En una gran pantalla, sus rostros aparecían uno por uno. Francisco Xavier, José Francisco, Nemesio Antonio, Víctor Manuel, Liván Ediberto. Cada uno con su historia, su talento, su voz. Las familias crearon una fundación con el mismo nombre del grupo. Su objetivo: apoyar a músicos jóvenes, fomentar el arte en zonas de riesgo y exigir reformas que protejan a los artistas. Porque, como bien dijo la hermana de uno de los músicos, a mi hermano lo mataron por cantar en el lugar equivocado. Pero su voz no se apaga. Ahora somos muchos los que vamos a seguir cantando. Harfuch, por su parte, regresó a la Ciudad de México después de concluir la operación. Su nombre quedó grabado en la memoria colectiva como el hombre que, cuando todos fallaban, actuó. Su intervención marcó un precedente: que es posible hacer justicia, incluso en los rincones más oscuros del país. Que el miedo no tiene por qué ganar. En Tamaulipas, el miedo sigue existiendo. Las calles aún tiemblan ante el eco de los disparos, pero algo cambió. El caso del grupo fugitivo dejó una huella profunda. No solo por la brutalidad del crimen, sino por la reacción colectiva que logró romper el muro de impunidad. Porque fueron las voces unidas de madres, padres, vecinos y millones de personas las que exigieron justicia y no se callaron. Si esta historia te conmovió y deseas conocer más sobre casos que merecen ser contados, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Aquí contamos la verdad que otros prefieren ocultar. Haz clic en el video sugerido en pantalla para descubrir otra historia impactante que no te puedes perder. La lucha por la justicia apenas comienza.